descubrí que la amante de mi marido era una conocida mía, de esas que entraban a mi casa, comían de mi comida y aún se reían a mis espaldas. Entonces decidí prepararle una sorpresa, que la dejó en shock. Yo creía que conocía bien mi vida. Y de cierto modo, la conocía. En Logroño, las sorpresas eran pocas y los rostros, repetidos. El tiempo parecía transcurrir en círculos, siempre volviendo a los mismos caminos, las mismas conversaciones. La ciudad era lo suficientemente pequeña como para que el panadero supiera cuando alguien cambiaba de cepillo de dientes. Así funcionaba, un lugar donde todo el mundo se saludaba en la calle y donde la palabra secreto sonaba casi como una broma. En mi casa, todo parecía en orden. Francisco, mi marido, era el tipo de hombre que toda madre desearía para su hija. Nuestra casa era conocida por ser acogedora. Puertas siempre abiertas para los amigos. Y entre ellos, estaba Aitana. Ah, Aitana. Ella era una presencia constante. De esas que no piden permiso para entrar y se tiran en el sofá como si vivieran allí. Y, de alguna forma, realmente vivía. Era divertida, servicial, siempre tenía una solución en la punta de la lengua. Pero también era buena para esconder lo que sentía, una especialista en sonreír con la boca y odiar con los ojos. Solo ahora lo veo, había algo en su mirada que nunca coincidía con el tono de su voz. Un brillo pequeño, oculto, como de quien observa una vitrina con deseo pero sin dinero para comprar. En aquella época, pensaba que era solo su forma de ser. Creía que era cosa mía. Porque Aitana era mi amiga, y la amistad, para mí, siempre significó confianza ciega. Hoy entiendo que el silencio es una forma de veneno. Y Aitana supo usarlo bien. Entraba en casa riendo fuerte, abrazaba a Francisco con intimidad y hablaba de los días como si fueran nuestros, de ella y míos. Siempre tan disponible, tan presente, que la consideraba parte de la familia. Nunca sospeché. Porque cuando uno ama, cree. Y yo amaba esa vida. Amaba a Francisco. Amaba mi casa, mi suelo, mi rutina. Y amaba saber que había personas en las que podía confiar sin tener que medir las palabras. Nunca imaginé que precisamente esas personas serían las que cavarían el hoyo en el que caería. En aquella época, Francisco también era puro afecto. Me daba un beso en la frente antes de salir, mandaba mensajes tontos durante el trabajo y siempre recordaba traer lo que faltaba en la despensa. Era el tipo de hombre que no dejaba cabos sueltos. Y tal vez eso me cegó. Porque cuando todo parece estar bien, dejamos de buscar las fallas. Ella se reía de los chistes de Francisco más que yo, hacía comentarios sobre lo dedicado, gentil, un hombre raro, como decía con ese tono que oscilaba entre la admiración y el deseo. Pero yo reía con ella. Porque, para mí, no era más que eso, admiración. Cosa de amiga. La verdad es que el veneno siempre empieza en pequeñas dosis. Y yo lo tomaba día tras día sin darme cuenta. No era raro que soltara alguna opinión fuera de lugar sobre mi matrimonio, pero como siempre venía disfrazada de bromas o consejos, nunca me molestó. Tienes suerte, Marina. Francisco es realmente un hombre diferente. Lo decía con una sonrisa serena, pero lo que no notaba era la frecuencia. Cada encuentro, cada visita, cada conversación, el mismo elogio, siempre seguido de una mirada más larga de lo necesario. Fue en esa etapa que empezó a plantar cosas. Nada muy explícito. Solo unas semillitas, lanzadas ahí, como quien no quiere nada. Francisco te ama, pero, ¿no te parece que últimamente está muy cansado? ¿No crees que a veces está un poco distante? Ay, amiga, los hombres siempre son un misterio, ¿no? ¿Y yo? Yo escuchaba. No lo absorbía de inmediato, pero la duda empezó a apoyarse en las paredes de mi confianza, como la humedad. Aitana era sutil. Nunca acusaba, nunca decía nada directo. Solo sugería. Con frases que parecían al azar, pero venían cargadas de intención. Y detrás de cada sonrisa solidaria, había un cálculo. Todo estaba medido. Los momentos en los que aparecía, el tipo de ropa que usaba cuando sabía que Francisco estaría en casa, incluso los comentarios que hacía cuando él estaba cerca.
Recuerdo una noche en particular. Apareció sin avisar, como siempre. Yo estaba terminando la cena y ella entró como quien ya forma parte del mobiliario. Francisco estaba en el sofá, viendo algún partido. Aitana se sentó a su lado, empezó a hablar de fútbol, cosa que yo sabía que detestaba. Pero ahí estaba ella, riéndose fuerte de sus chistes, dándole palmadas en el brazo como si fueran amigos de toda la vida. Mira qué divertido es, Marina, deberías grabarlo, venderlo a un canal de comedia. Le dije que era exagerada. Ella rió y respondió, no estoy mintiendo, amiga. Tiene carisma, ¿no? Ay, quisiera alguien así para mí. En el momento pensé que era solo otra de esas frases sin filtro. Pero ahora entiendo que no lo decía por casualidad. Era una forma de poner a prueba los límites. De normalizar lo absurdo. De abrir camino. Poco a poco, se fue volviendo indispensable, para Francisco. Comenzaron a intercambiar mensajes, al principio sobre tonterías. ¿Qué cenamos hoy? Marina ya vio tal película, necesito la receta de esa lasaña. Pero luego, el contenido cambió. Empezaron con bromas internas, códigos, demasiados emojis. Y él, que antes dejaba el teléfono en cualquier rincón de la casa, empezó a llevarlo en el bolsillo. Hasta el baño. Yo vi todo eso suceder. Y no vi nada. Porque cuando confías, no investigas. Y Aitana contaba con eso. Fue un proceso lento. Como una filtración. Primero viene la mancha de humedad, casi imperceptible. Después la mancha crece, el olor aparece, y cuando te das cuenta, ya estás durmiendo en medio del moho. Pero yo todavía estaba en la fase del punto. Sin olor, sin alerta. Solo viviendo como siempre viví. Mientras tanto, ella avanzaba. No invadía, no forzaba. Solo se colocaba donde sabía que Francisco la vería. Y él empezó a ver. Dicen que todo comienza con una mirada. Pero lo que nadie dice es lo que viene después, la segunda mirada. La más larga, la más cargada. Esa que ya no se sostiene con la excusa de la amistad. Así fue con Francisco. Comenzó con algo pequeño, casi inocente. Pero poco a poco, dejó de solo mirar. Aitana fue astuta. No tuvo prisa, no necesitó forzar. Francisco estaba vulnerable, aburrido tal vez, anestesiado por la rutina. Y ella le ofreció lo que cualquier persona ilusionada quiere oír, novedad. Un reflejo falso de libertad. Lo prohibido. No vi el primer beso, pero sé cuándo ocurrió. Porque esa noche llegó a casa con un brillo en los ojos que no era para mí. Me abrazó como siempre, pero con cierto cuidado, como si tuviera miedo de que yo notara algo. Y yo, acostumbrada a confiar, simplemente le sonreí de vuelta. Cociné. Le pregunté por su día. Dormí al lado de un hombre que ya no era mío. Lo que vino después fue un descenso. Rápido, impulsivo, sucio. Se encontraban en lugares discretos, pero no tanto. Logroño puede parecer tranquila, pero tiene ojos en cada esquina. Quien quiere esconder algo por aquí necesita ser mucho más listo de lo que fueron Francisco y Aitana. Tenían prisa, deseo y un cierto gusto por el riesgo. Y eso siempre cobra un precio. Sé que algunos días se quedaban en el coche, en los alrededores de barrios donde nadie de nuestro círculo solía ir. Otras veces se encerraban en su oficina con excusas banales, estudiando un nuevo proyecto, haciendo un presupuesto, revisando las cuentas de la comunidad. Todo muy práctico. Todo muy mal disimulado. Francisco, que siempre había sido el retrato de la lealtad, ahora escondía el teléfono, se cambiaba de ropa 2 veces antes de salir, y se echaba demasiado perfume, cosa que solo hacía cuando quería causar impresión. Aitana, por su parte, parecía inflada. Una vanidad exagerada empezó a brotar en ella. Ropa más ajustada, risas más escandalosas. Empezó a frecuentar bares del centro sola o con nuevas amigas. Bares donde la luz es tenue, el vino es caro, y la lengua se suelta fácil después de la tercera copa. Fue en esos lugares donde empezó a hablar de más. Lo que para mí todavía era un silencio doloroso,
para ella ya era un trofeo. Comentaba con desdén sobre la buena esposa que no ve nada, se jactaba de su conquista, se deleitaba con las miradas curiosas de quienes la escuchaban. Yo no estaba allí, pero sus palabras corrieron por Logroño con la velocidad de un incendio en pasto seco. Personas que nunca me habían dirigido la palabra empezaron a mirarme distinto en el mercado. Y comencé a darme cuenta. Aitana no quería solo a Francisco. Quería ser vista. Quería que lo supieran. Que todos lo supieran. Robar marido es demasiado fácil, lo difícil es aguantar el aburrimiento después, dijo cierta noche, ya alterada por el vino, en un bar cerca de la Plaza del Espolón. No era solo conquista. Era desprecio. Era burla. Era teatro. Y había público. Lo que más me duele, al mirar ahora, no es lo que hicieron. Es como lo hicieron. Con escarnio. Con ese tipo de placer que solo quien guarda una envidia antigua sabe sentir. Pero Logroño tiene ojos. Y oídos. Y algo que Aitana olvidó es que aquí, los rumores no se quedan en silencio por mucho tiempo. Una lengua suelta en un bar es solo el comienzo. Y así fue como sus palabras llegaron, hasta alguien que no iba a quedarse callada. Fue a media tarde. Estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando el teléfono vibró. Un mensaje. Y luego otro. Y otro más. El nombre en la pantalla me hizo apretar el celular con fuerza. Paula, una conocida del pueblo, de esas que no aparecen mucho, pero cuando lo hacen, es porque tienen algo serio que decir. Los mensajes vinieron en secuencia, sin una línea de texto, sin explicación, sin un hola. Solo imágenes. Capturas. Videos cortos. Pruebas. Abrí el primer archivo con la ligereza de quien no espera nada. Pero bastaron unos segundos para que el aire cambiara. En la pantalla, Aitana y Francisco, de la mano, sonriendo como adolescentes. En otro video, un beso rápido en un bar. No reaccioné de inmediato. Me quedé allí, parada, mirando el celular como si todo aquello no fuera real. Me negué a creer. Abrí las imágenes una por una, intentando encontrar algún error, algún truco. Pero no había espacio para dudas. Era él. Era ella. Y era verdad. Paula no dijo nada. No envió ni una coma. No ofreció consuelo. Solo me entregó la verdad, desnuda, helada. Y por más brutal que haya sido, fue el gesto más leal que alguien pudo tener en ese momento. Entré en casa en silencio. Cerré la puerta despacio, como si el ruido pudiera despertar alguna parte de mí que aún no sabía. El celular temblaba en mi mano, pero ya no veía más los mensajes. Veía los últimos meses todos en secuencia, Aitana en mi cocina, en mi sofá, riendo fuerte con Francisco. Las visitas casuales, las conversaciones en susurros, las sonrisas que yo creía eran de amistad. La traición estaba toda allí, frente a mis ojos, pero yo creí en cada disfraz. Pasé el resto del día llorando. Por la noche, cuando Francisco llegó, le di las buenas noches como siempre. Me abrazó y dijo que estaba cansado. Se duchó, cenó y se fue a dormir con la calma de quien cree que todo sigue igual. Se acostó a mi lado como si todavía tuviera derecho. Y lo dejé. Porque su caída aún se estaba dibujando. Y yo me encargaría de entregársela con elegancia. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Francisco ya se había ido. Era jueves. Siempre salía más temprano ese día. Y ahí, sola en la casa que construimos juntos, decidí que no iba a esperar explicaciones. No habría escándalo, gritos ni escena. Habría claridad. Abrí el armario. Una a una, saqué las perchas. Separé todo lo que era de él. Las camisas de botones que usaba para trabajar, los abrigos que dejaba tirados en el sofá, los perfumes que yo misma le regalé en su último cumpleaños. Cada objeto, cada prenda, cada pedazo de su vida que estaba en la mía, todo fue a parar a las maletas. No tenía prisa. Ni dudas. Era casi un ritual. Con cada prenda doblada, sentía que limpiaba no solo el armario, sino toda la casa. El matrimonio. El pasado.
La historia. Tomé las maletas grandes. Las mismas que usamos en nuestro viaje a Granada, 3 veranos atrás. Irónico. Ahora servirían para empacar las ruinas de lo que alguna vez llamé nosotros. Con cada doblez, recordaba una promesa. Con cada cierre, enterraba una mentira más. Y fue así, entre maletas abiertas y recuerdos ahogados, que empecé a preparar el final. Él entró a casa silbando. Silbando. Ni siquiera notó las maletas al principio. Dejó la mochila en el suelo, se quitó los zapatos con su calma habitual y soltó: «Ya llegué. Qué rico huele por aquí, ¿eh?» Yo estaba sentada en el sofá, con el café aún caliente en la mano, como una mujer que espera al repartidor. Sus maletas alineadas, listas, como un desfile de despedida. Cuando sus ojos por fin se posaron en el equipaje, se detuvieron. Fue ahí cuando entendió. ¿Qué es esto? Crucé las piernas con calma. Di un sorbo al café. La tranquilidad en mi rostro no combinaba con lo que venía a continuación. ¿Un viaje? ¿No dijiste que necesitabas salir de la rutina? Pues bien. Hoy empieza tu nueva vida. Él rió. Rió. Pensó que era una broma. Estás bromeando, ¿no? Claro que sí. ¿Ves esas maletas? Están llenas de bromas. Sobre todo la del fondo, que tiene tus camisas favoritas, 2 calzoncillos rotos y la colonia que usaste cuando besaste a Aitana en el coche. Eso sí que fue hilarante. Empalideció. La risa desapareció. Marina, ni lo intentes. Hoy no hablas. Hoy escuchas. Me levanté. El suelo parecía demasiado firme bajo mis pies. Como si, por fin, el mundo estuviera en su lugar correcto. Traicionaste a una mujer que te dio casa, te dio paz, te dio tiempo. Traicionaste con una amiga que tomaba café aquí dentro mientras tú susurrabas con ella a mis espaldas. ¡Qué bonito! Un romance construido con sobras. Tragó saliva. Me miraba con la cara de un hombre que cayó en su propio agujero. Pensé que serías más creativo, Francisco. Al menos para esconderlo. Pero no. Te lanzaste a los brazos de Aitana con la elegancia de un cerdo entrando a un salón de baile. Y aún dejó rastro. Impresionante. Empezó a llorar. Un llanto sin fuerza, de quien ya sabe que ha perdido. Guarda ese drama para ella. Dije. A lo mejor le gusta. Quizás hasta lo encuentre emocionante. Señalé las maletas. ¿Vamos? La princesa te está esperando. Él dudó. Quería decir algo, pero no sabía ni por dónde empezar. Tomó las maletas y me siguió hasta el coche. Su silencio era casi reconfortante. Conduje despacio, saboreando cada esquina. Cada curva parecía quitarme un peso de los hombros. Llegamos a la casa de Aitana. Un edificio sin gracia, como ella. Toqué el timbre. Contestó con cara de quien esperaba un paquete de Amazon, no la consecuencia de su propia envidia. Cuando me vio, se quedó paralizada. Y cuando vio a Francisco detrás de mí, con las maletas en la mano, perdió todo el color. Hola, querida. Dije, con una sonrisa seca. Te traje un regalito. Ella abrió la boca, pero no le di tiempo. ¿Recuerdas cuando dijiste que Francisco era un hombre raro? Pues bien. Ahora es todo tuyo. Con todo, mal humor los lunes, ronquidos en la madrugada y una colección de calzoncillos vencidos que, al parecer, te parecieron irresistibles. Ella intentaba entender lo que estaba pasando. Francisco aún estaba parado, callado, como si esperara que la puerta se abriera sola. Y otra cosa, Aitana. La vida de casados no es solo hotel disfrazado y besos robados. Viene con factura de luz, fregadero lleno y cuentas por pagar. Buena suerte. Fui arrojando las maletas dentro de la puerta una a una. Con cada lanzamiento, una parte de mi paciencia se iba también. Ella no reaccionó. Él no se atrevió a decir nada. ¿Y yo? Yo estaba en paz. Antes de darme la vuelta, dejé la última línea: la vida que tanto envidiaste ahora es tuya.
Con todo. Incluso él. Disfrútala, está como nuevo, solo usó la lealtad unas cuantas veces. Y me fui. Sin mirar atrás. Porque lo que quedó ahí ya no era mío. Ni un poco. Firmar el divorcio fue más ligero de lo que esperaba. Un papel, 2 bolígrafos y un silencio que sellaba todo lo que ya había terminado antes siquiera de ser discutido. Francisco ni me miró a los ojos. Solo firmó. Como quien confirma el fin de un contrato que él mismo rompió primero. Salí de ahí con la cabeza en alto. Sin lágrimas, sin discurso. Fui directo a casa de mi madre, donde me esperaban con café recién hecho y ese abrazo que lo dice todo sin decir nada. Mis hermanos, tías, hasta los vecinos, todos surgieron como una red invisible que solo aparece cuando el suelo desaparece. Y, poco a poco, volví a respirar. Empecé a reconstruir mi rutina. Día tras día. Volví a cuidarme. Volví a caminar por las calles de Logroño sin bajar la mirada. Al principio fue raro. La gente me miraba diferente, algunos con pena, otros con admiración. Pero ya no necesitaba disimular nada. La libertad, aunque herida, sabía a verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Francisco y Aitana vivían su gran conquista. El comienzo fue hasta ruidoso, risas en los supermercados, demasiadas manos entrelazadas en público, intentos desesperados de demostrar que estaban bien. Pero no tardó. El barniz se descascaró rápido. Porque la pasión escondida, esa que vive a base de encuentros rápidos y mensajes prohibidos, muere en cuanto hay que compartir el lavabo del baño. Aitana descubrió que Francisco era humano. Y peor, aburrido. Impaciente. Desorganizado. Todo aquel encanto que veía de lejos se volvió descuido de cerca. El hombre que antes parecía diferente a los demás ahora dejaba calcetines sucios por la casa y se quejaba de la cena sin siquiera mirar la olla. Francisco, por su parte, extrañaba lo que había tirado. No la rutina, sino la paz. Esa sensación de hogar. De alguien que lo conocía en los detalles y no necesitaba esfuerzo para agradarlo. Con Aitana, todo se volvió exigencia. Cada palabra se convertía en discusión. Cualquier mirada torcida encendía una pelea. Eso no lo hacías con Marina. Con ella era diferente. Entonces deberías haberte quedado allá. Esas frases se volvieron la banda sonora. Aitana quería demostrar todo el tiempo que era mejor que yo, sin saber siquiera por dónde empezar. Intentaba controlar, medir, comparar. Vivía con rabia de lo que nunca consiguió ser. Y Francisco, atrapado en una relación sin base, solo se hundía más. Aquella llama prohibida se volvió ceniza rápido. El deseo se perdió en el día a día. Ahora convivían, pero como dos extraños atrapados en la misma casa, rodeados de resentimientos. Mientras ellos se ahogaban en la frustración, yo volvía a mí. Empecé a reír de nuevo. No esa risa forzada para agradar, sino la verdadera. Redescubrí el placer de almorzar sola en paz, de dormir con la cama entera para mí, de no tener que medir cada gesto para mantener a alguien satisfecho. La alegría volvió, pero ahora limpia. Sin esfuerzo. Y sobre todo, sin la ilusión de que alguien más me completaba. Porque entendí. Nunca necesité a nadie más para estar completa. Solo necesitaba deshacerme de lo que me rompía poco a poco. Fue entonces cuando él llamó a su madre. Pidió ayuda como quien pide socorro en alta mar. La madre, aunque contrariada, hizo lo que siempre hacía, acogió. Le ofreció una de las casas de la familia, una antigua, heredada del abuelo, alejada del centro, con muebles viejos, paredes amarillentas y una quietud que incomodaba. Francisco se fue allí sin ceremonia. No hubo maletas hechas esta vez. Solo tomó lo básico y se fue, agotado, marchito. La fantasía se acabó, y lo único que quedó fue él mismo, desnudo de encanto, sin nadie a quien culpar. La casa era fría. No tenía tele en la sala, ni calefacción en el baño. Solo silencio. Y ahí, en medio del polvo, de los recuerdos antiguos colgados en las paredes y de los muebles que ya vieron días mejores, finalmente tuvo tiempo para pensar.
Y pensar duele más que sufrir. Solo, empezó a recordar a la mujer que lo esperaba con la cena lista incluso después de un mal día. De la casa ordenada, del cuidado en los detalles. De los papelitos en el bolsillo de la camisa, de los domingos de pereza y de las conversaciones sin prisa. Recordó las risas que venían fácil y ese tipo de amor que no pedía nada, solo permanecía. Pero ya era tarde. Porque la lealtad no se remienda. Aitana también siguió su camino. No sé a dónde, y tampoco me importó. Pero supe que no duró mucho en ese apartamento. Pronto empezó a salir sola otra vez, intentando rescatar ese brillo de antes, sin conseguirlo. Porque no hay brillo que se sostenga cuando todo fue construido sobre la envidia. Su victoria tuvo sabor a ceniza. Se quedó con el Francisco que sobró. No con el que era mío. ¿Y yo? Yo seguí. Y para quien piensa que la venganza perfecta es gritar, romper, destruir, no. La venganza perfecta es vivir. En paz. Con ligereza. Sin ellos. Porque la verdad es que hay cosas que, cuando se van, no hacen falta, hacen espacio. Y yo ocupé ese espacio con todo lo que siempre fue mío, mi calma, mi lucidez y, finalmente, mi alegría. Y así fue como Marina puso fin a lo que llamaba amistad, y dio inicio a su libertad. Porque a veces, la peor traición no viene de un extraño, viene de quien se sienta a tu lado en la mesa. Si ya has lidiado con una amiga falsa o conoces a alguien que pasó por eso, comenta aquí abajo. Queremos saber tu historia. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Aquí, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.